Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ya era hora de que regresara a reseñar juegos indie y en especial cositas amigables para pasar un buen rato, y el juego elegido para esta vez es Mail Time, desarrollado por Kela Makes Games y Apple's Mouse Games. La historia de este juego nos narra la primera gran aventura de un cartero forestal no oficial que tendrá su primera entrega oficial para poder lograr tener su certificación. Así que viajaremos a una pequeña región junto a nuestra jefa Lina para hacer dicha entrega y tener nuestras experiencias iniciales como cartero forestal. En este viaje laboral conoceremos un variopinto grupo de animalitos del bosque a los cuales ayudaremos en sus entregas de cartas y ciertas misiones o actividades, junto con intentar buscar pistas sobre nuestra entrega principal, siendo que para oficializarnos como cartero forestal debemos entregar una carta a un tal Greg. Esa sería la historia de Mail Time, siendo que debemos básicamente hacer misiones de recadero en toda la localidad donde ocurre el juego, pero con el objetivo en mente de encontrar a Greg y otorgarle su carta. El gameplay de Mail Time se basa en simplemente caminar, saltar, correr y planear por todo el escenario para llegar de un punto a otro, siendo que en este punto cumple bastante bien ya que sentí cómodos los controles tanto en suelo como en aire. Y, al acostumbrarme a ciertos saltos de precisión y algunos trucos que uno puede ir descubriendo al jugar, viajaba con relativa comodidad alrededor de todo el juego. Otra parte fundamental del gameplay es lo que ya mencioné de ser un recadero. A veces nos pedirán encontrar cierta cantidad de objetos o simplemente ir a hablar con otro animalito del bosque, siendo este otro detalle importante del juego ya que nos la pasaremos un buen rato charlando. Mail Time tiene una cantidad pequeña de personajes, pero todos son muy carismáticos aunque hablen poco, ya que sus presentaciones, caracterización y especialmente sus diseños los hacen memorables. Incluso, si llegan a conectar con sus detalles simples y su tipo de comedia, cada personaje puede darles una historia interesante, amigable y divertida para seguir. Desde Rigoberto con sus problemas vecinales y que tiene un hobby que necesita recuperar, la apasionada fanática del cielo nocturno Campanilla, a quien debemos ayudar con su telescopio, el murciélago Mickey y su fanatismo por los hongos, el distraído y obsesionado con las explosiones Pontano, que quiere demostrar lo mejor de él en su labor, el misterioso Calcetines y su pelea con los gusanos de tierra, o el artístico Cas y su búsqueda de realizar una obra mejor. Son algunos de los personajes que podremos encontrar en el juego y nos darán cortas y entretenidas historias en este amigable y precioso bosque. Y hablando de lo precioso del bosque, la estética de Mail Time es simplemente encantadora. Este juego tiene un estilo gráfico muy reminiscente a los libros de cuentos, con un texturizado de sus modelos que asemeja a coloreados con pinturas de madera o crayones. Incluso algunos modelados con este estilo de textura me recuerdan a objetos de cartón pintado. Ese mismo estilo de los diseños 3D también es aplicado a las ilustraciones de los personajes, a los menús y el HUD o información en pantalla, otorgándonos así que se sienta que estamos jugando un adorable cuento. Todo lo antes mencionado, combinado con la sencillez de las misiones, el carisma de su mundo y la duración del juego, que puede rondar alrededor de unas 4 horas, contribuye a que Mail Time sea un juego notablemente casual y preciosamente presentado. Pero ya que hablo de lo casual del juego, creo que algo que no les agradará a todos es el hecho de que básicamente todo el juego es una misión constante de ven y tráeme. Pero por suerte las cortas historias como ser el cupido de un par de señoritas, ayudar a una mamá conejo a saber cómo están sus hijos, o ser parte de una especie de equipo secreto del bosque, hacen que le den sabor al juego y no se sienta que todo el juego sea un tipo de misión muy específico. Incluso su corta duración hace que se haga suficientemente largo para mantener el interés y no volverse algo cansino. Y antes de concluir debo mencionarles el sistema de personalización del juego.
Al empezar Mail Time debemos crear a nuestro personaje con un sistema sencillo, pero lo suficientemente completo para mantener una personalización deseada con la estética que queramos y no desentone con el juego. Y hasta podemos elegir nuestros pronombres. Pero un detalle interesante de esta personalización es que cualquier detalle que agreguemos a nuestro personaje será visto en el juego como en las ilustraciones de conversación. Incluso si nos cambiamos de sombrero por medio de cumplir las misiones de recolección de extracto de hongos de Mickey, también veremos esos cambios en cualquier presentación de nuestro personaje. Ya concluyendo esta reseña, puedo decirles que Mail Time es un adorable juego que recomiendo para quienes buscan una aventura amigable a la vista y no demasiado complicada, además de que sea corta. También está el mensaje del mismo juego, siendo desde el claro trabajo en equipo o cómo se puede llegar a un acuerdo simplemente dialogando, y claramente dándonos detalles sutiles desde el principio sobre un mensaje algo trillado, pero que es bueno escuchar hoy en día, y le queda como anillo al dedo, siendo el de lo más importante es el viaje, no la meta. Así que puedo decir que Mail Time es un juego que disfruté y recomiendo, pero solo si de verdad buscan algo simple y agradable como lo visto en este video. Hasta puedo confirmar que Mail Time sería una excelente experiencia para pasar un ratito relajante o ser una excelente experiencia videojugable para un jugador principiante o un infante. Así que vayan a cumplir su sueño de ser carteros forestales. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, suscripciones y compartir donde más puedan, que cualquiera de esos detalles, y en especial los comentarios, me ayudan a alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. Y también pueden ayudarme aún más con sus colaboraciones económicas en mis membresías y supergracias de YouTube, y donaciones en Patreon, junto con seguirme en mis redes sociales donde creo aún más contenido, o pueden por dichos lugares enviarme sus fan arts. Y por último les recomiendo visitar mi segundo canal, el patio de Daniel Case, donde subo aún más contenido sobre juegos indie o, si les gusta la caricatura Bluey, pasar por el Blueycast, donde charlamos semanalmente junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: una buena acción para alguien que de verdad lo necesita puede parecer algo sencillo para nosotros, pero para esa persona ayudada puede ser un mundo completo de paz y alegría. ¡Nos vemos!